No te han pillado de milagro, ¿eh? De milagro. De milagro. Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por estar ahí una vez más. Hoy empezamos la semana hablando de Joan Mir. Joan Mir está en una situación preocupante, lo pone aquí en nuestro mensajito, porque os voy a contar una cosa. El otro día, después del Gran Premio de Jerez, estuve mirando las estadísticas de las caídas en general, ¿no? Que siempre las repaso y tal. Y entonces, ostras, me encontré con que el piloto que más veces ha caído en lo que va de temporada en las tres categorías es Joan Mir. Joan Mir lleva 8 caídas en 4 grandes premios, ¿no? Sí. 8 caídas, lo cual, haciendo una matemática fácil, son 2 caídas por gran premio. De media, por lo menos. Esa es la media. Si a esto se le suma, por ejemplo, en el test de lunes de Jerez, se fue otra vez al suelo. Y no me acuerdo si en los test de pretemporada también. Pero bueno, nos quedamos con esas 8 caídas. Bueno, de esas 8 caídas, 5 han sido en carrera, ¿no? 5 han sido en carrera, Que efectivamente. eso es lo más grave todavía, ¿no? Esto es lo grave. Pues Porque, mira, por ejemplo, comparándolo con Marc Márquez en el pasado, que también ha sido un piloto que ha caído mucho, pero no solía caer en carrera, caía en entrenamiento. pues comparando, claro, porque hay que ver la trayectoria de Joan a ver si es un piloto que cae mucho, ¿no? Y entonces, si no recuerdo mal, el año pasado se cayó 11 veces en 20 grandes premios. Lleva 8 en 4 carreras. Y el año anterior se cayó 8 veces en toda la temporada. O sea que lleva un ritmo, pues es inevitable compararlo con lo que le pasó a Paul Espargaró, con lo que pasó con Alex Márquez cuando llegaron a Honda, ¿no? Sí, sobre todo porque Mir es un piloto que en toda su trayectoria deportiva no era un piloto de los que caía. El año pasado sí que una vez que Suzuki salió del campeonato, cuando se anunció en Jerez, a partir de ahí él empezó a sumar muchas caídas y era algo que no era habitual en él. Pero lo normal uno de los puntos fuertes de Joan y que siempre hablábamos y que alabábamos era que siempre lleva la moto al box. Es un piloto que sabe perfectamente hasta dónde puede llegar y si una carrera tiene que ser quinto, iba a ser quinto. Sin embargo, para mí hay un dato más preocupante, aparte de las caídas, es que se cae al principio de cada carrera. No es que hayan sido carreras al final, en las últimas vueltas, cuando ya estaban los neumáticos mal, estaba forzando, han sido caídas de inicio de carrera. Que también todo eso tiene la otra lectura y es que en una moto que está en constante desarrollo ahora mismo, que están intentando buscar cuál es el camino a seguir, ellos están encontrando que no están recibiendo datos suficientes como para desarrollar esa moto, porque cada carrera que llegan a los ingenieros le viene con 2 vueltas, una vuelta, vuelta y media, y no tienen cómo pero evaluar el Antonio, tema. no solo para los ingenieros, también para él. Para él también, O sí. sea, él no da datos, pero él tampoco acumula experiencia con esa moto. Fíjate, no sabe cómo la moto se comporta a final de carrera, porque de las 8 carreras ha terminado, o sea, de las 8 carreras disputadas hasta ahora, que Sí, son 4 sprint y 4 carreras completas, ha terminado 2. sí. Y su mejor posición, un undécimo. Sí, Con lo cual, lo que hablabas tú, los ingenieros se deben de estar cortando las venas porque no le pueden ayudar. sí, porque mira, la primera carrera fue en Portugal, en la Sprint Race él se cae en la primera vuelta, en aquel intento de adelantamiento a Quartararo, long lap penalty para la carrera del domingo, y es la única carrera, la carrera que termina larga, la única que ha terminado hasta la temporada, ha sido esa primera carrera de Portugal, que él termina 11º. Nos vamos a Argentina y en el transcurso de la primera vuelta de la Sprint Race él cae. Se cae, se hace daño y no sale en la carrera larga. Nos O vamos a sea, Estados en Unidos. blanco, en En blanco el Gran blanco, Premio. totalmente. En Vale. blanco sin ni siquiera dar una sola vuelta. Y teniendo en cuenta que ahí no llevaron al segundo piloto. O sea, acuérdate que el domingo no hubo ninguna Honda oficial en la parrilla de salida. O sea que es verdad, en Argentina ni una vuelta dio, pero Ni una vuelta. oh, macho. Bueno, esa caída parece que parece que Di Giannantonio lo tocó un poco. No lo sé muy bien, habría que mirarlo. Pero bueno, él estaba muy atrás, estaba muy Sí, retrasado. pero Hubo un ahora. toque y todo eso. Nos En vamos Estados Unidos en Estados Unidos, termina la Sprint Race, la termina termina. fuera de los puntos que dan para la sprint, que nos acordamos que solamente puntúan los 8 primeros,
Y luego en la carrera larga se cae también. Joder. Casi que todavía no había llegado, se cae en la vuelta 8. Y luego tenemos las dos En caídas que ha Jerez. sufrido en Jerez. En las dos carreras. En las En las dos dos carreras. carreras, sí. Se cayó en la vuelta 7 de 11 que tenía la sprint race y se cayó en la primera vuelta de la carrera larga. Madre mía. Qué desastre, macho. Pero ¿sabes lo que he visto? Porque claro, a raíz de estos números, pues me he puesto a ver la estadística, ¿no? Y la crisis de Mir no se puede asociar a la Honda, porque la crisis viene de mucho antes. Mira los números. Tú has comentado que empezó a pinchar cuando anunciaron en Jerez que Suzuki se iba el año pasado, ¿verdad? Sí. Pues los números, ya te digo, los números al final tienen muchos matices, ¿no? Pero sí que reflejan una tendencia, ¿correcto? Y entonces, antes de que Suzuki anunciara su retirada el año pasado, después del Gran Premio de Suzuki de Jerez, Mir había hecho 3 sextos y un cuarto. No es para soltar cohetes, pero bueno, razonable. Pero es que a partir de ahí, Antonio, a partir de Jerez 22, Mir ha corrido 22 grandes premios. 22. Y solo ha cruzado la meta en 7 ocasiones. Obviamente, ninguna en el podio, ¿no? Sí. Entonces, es algo que a lo mejor en Honda se ha grabado, pero ¿cómo te diría yo? La desconcentración de Mir viene de lejos. 22 grandes premios, ¿eh? Lleva sí. en esa tendencia. Y justo lo que decíamos al principio, ¿no? Un piloto con un perfil que era todo lo contrario. Un piloto que era eso, tú has dicho que antes de que anunciara Suzuki la retirada llevaba 2 sextos y 2 cuartos, me parece que has dicho. O sea, unas posiciones muy discretas, pero terminaba. O sea, Mir era de los pilotos que a lo mejor, la diferencia que siempre lo hemos comparado con Rins es que Rins, si estaba cuarto, a lo mejor Rins, por intentar ese tercero, se iba al suelo. Joan Mir no. Mir sabía que si su situación era la de cuarto, si su ritmo le llevaba a ser cuarto, iba a terminar cuarto. Eso le llevó a ser campeón del mundo. Claro. Y eso fue lo que yo creo, ¿no? Que de hecho, cuando Honda estaba buscando piloto, pensábamos que justamente necesitaban un piloto del corte de Mir, un piloto que terminara todas las carreras, que tuviera el técnico toda esa recopilación de datos, además un piloto que tiene un pilotaje muy preciso, que no es un Locati, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no es un piloto agresivo, sino que es un piloto de precisión, un piloto que siempre traza por el mismo sitio, que tiene el mismo comportamiento de la moto, y eso era, al final, cuando tienes un piloto que te da una serie de vueltas, el ingeniero ve todos, los ingenieros en este caso, ven todos esos datos, puedes decidir pues qué probar aquí y tal, y sobre todo lo más importante, a un piloto de estas características, estilo Jorge Lorenzo, le cambia una cosa y sabe directamente en el crono si funciona o no funciona. Porque el tío sabe que te va a hacer lo mismo. Pero lo que dices tú, si él no sabe cómo se comporta la moto según van pasando las vueltas y los ingenieros no reciben información, no se avanza. Es como si estuvieran patinando. Y te digo otra cosa. Decir que Suzuki entró en Barrena cuando anunciaron la retirada no vale, porque vimos cómo terminó Rins el campeonato, con una moto que iba muy bien. Sí, o sea, una ganó moto dos de las últimas 3 carreras. Que ganó grandes premios, que en manos de Rins era una moto súper efectiva. Pero Mir es como si le hubiesen desenchufado después de Jerez. Entró en una crisis tremenda. Sí, sí. Porque además sé que la relación con su jefe de mecánicos, Carchedi creo que se llama, se deterioró bastante. Y bueno, fue un año que fue para sobrevivir. Y después, Antonio, entró en juego también la negociación con Honda. Te voy a explicar una cosa que te vas a divertir. Mira, cuando Mir gana el título, los 2 siguientes años él tiene una ficha de 6 millones, no sé si son euros o dólares, de 6 millones, ¿no? Digamos euros.
tiene una ficha, es decir, en el 2021 y en el 22 tiene de fijo, de neto, 6 millones. Aparte los premios por resultados. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando Suzuki le encarga a Livio Suppo, que es su manager, le encarga recortar el presupuesto del equipo en un 40%. Y entonces, antes del anuncio de Jerez, se sientan a negociar Suppo y el representante de Joan Mir. Y entonces le ofrecen justo la mitad de lo que venía ganando. Le dicen, oye, la situación es esta, pues nuestra oferta es de 3 millones. Antes de Jerez. Antes de Jerez. Porque Suppo tampoco sabía que se iba a retirar Suzuki. Y antes de Jerez te puedo decir que pues no sé si fue una semana antes o 2 semanas antes. Sí, además todo esto en el marco de que él era el que debería de llevar el 1, no lo llevaba el 1 porque no quiso, pero era el actual campeón del mundo. Él estaba negociando como todavía campeón del mundo. No, estamos hablando del 22. Del año pasado 22. Ah, vale. Ya había sido campeón. Claro, porque él pasa a ganar mucho dinero a raíz del título. Del título. Ah, o sea, la nómina esa de 6 millones de euros, dólares, eso era después de haber sido campeón del mundo. 21 y 22. Es el contrato que firma. Ah, vale. En esas 2 temporadas. Cuando tiene que renovar es cuando pasa el episodio este que te digo. Que le ofrecen una rebaja bestial. Y entonces esto podemos decir que indigna a Joan. O sea, le parece fatal. Y entonces le dice a su representante que contacte con Honda. Pero date cuenta que todo esto es antes de Jerez. Y entonces todo esto pasa en un periodo muy cortito. Entonces se hace el contacto con Honda, se le dice a Honda que Joan está muy interesado en ir a Honda y que cree en el proyecto de Honda. Y entonces, ¿para qué? O sea, como es lógico, es una negociación en la que el representante de Joan juega con 2 cartas, ¿no? Tanto para forzar a Honda como para forzar a Suzuki. ¿Correcto? ¿Me sigues o no? Sí, para subir su caché. Claro, es la negociación. Oye, aquí me dan tanto, aquí me dicen tanto. ¿Y sabes cómo funciona esto? Si tú, por ejemplo, vas a Honda y dices, oye, en Suzuki me pagan 7, entonces el de Honda, o al revés, lo que les dice a los pilotos, que te lo pongan por escrito. Porque si no, claro, tú vas de farol, ¿no? Pero, total, en ese momento hay en un lado de la mesa Suzuki que le ofrece 3 millones o... Las cifras son aproximadas, ¿eh? O sea, no, la coma no la tengo, pero son en general. Entonces, en un lado de la mesa está Suzuki ofreciéndole 3 y en el otro lado de la mesa está Honda que le ha ofrecido 5. ¿Y cuando qué pasa? Cuando me dice Suzuki Honda, me dice Livio Suppo y Alberto Puig. Exactamente, que son los managers de los respectivos equipos. Entonces, ¿qué pasa? ¡Pam! Explota la bomba en Jerez. Y entonces, el que tenía las cartas de póker en la mano se queda al descubierto. Lógicamente, del lado de Joan, se mueven rápido para cerrar el acuerdo con Honda. Pero ¿qué sucede? Que de repente Honda, como es lógico también, se le acabaron las prisas. Entonces ahora no podemos, ahora no puedo, que estoy ocupado. Ahora no podemos cerrar nada porque estamos negociando con otros pilotos y vamos a ver, no sabemos cómo va a terminar. El tema se alarga. Joan, lógicamente, entra, se pone nervioso,
ve peligrar su futuro y, bueno, al final, ¿has visto? ¿Te acuerdas? Yo no recuerdo muy bien porque no tengo más, pero creo que el contrato de Mir fue casi el último que se cerró el año pasado, Sí, sí, ¿verdad? Porque todos hablábamos sí, que sí, pero al final se estiró. Bueno, pues al sí. final Joan firma por una cifra cerca de 1,5 millones, que es lo que le pasa cuando pierde la iniciativa en la partida de póker. ¿Sabes? Él, de considerar una falta de respeto, entre comillas, el ofrecimiento de Suzuki, pues de 3 millones, más o menos, al final acepta más o menos 1,5 millones. Y Sí. es por lo que está corriendo ahora en Honda. No sé si toda esta negociación también le pudo afectar a lo largo de la temporada. No lo sé. Si Yo, mira, fue me el está viniendo anuncio. a la memoria Sí, en la biografía de Valentino Rossi, que sacó en 2005 después de conseguir su título con Yamaha, esa autobiografía, que es un libro, a quien le gusta el motociclismo tiene que leerlo. Ahí él cuenta sus negociaciones de cuando pasó de Honda a Yamaha, ¿no? Y cuenta justamente en la carrera que él estaba negociando todo eso, que ya iba a decidir tal, fue su peor carrera, porque lógicamente esto te desconcentra, está de buena... Todo el mundo necesita una estabilidad. Cuanto más estable tengas todo a tu alrededor, lo tengas todo más controlado, más te puedes concentrar en ciertas cosas. Y más en un deporte que se mide en milésimas de segundo, que los pilotos necesitan tener esa concentración y necesitan estar muy finos, que todo vaya bien a su pero, alrededor. pero imagínate, es que la diferencia es que Valentino pasaba de una posición a otra, Hmm. donde Valentino probablemente estaría Valentino ganando 12 millones. daba un paso atrás técnicamente. O sea, de su cuerpo, o sea, dejaba la moto ganadora para irse a una moto que no se sabía que iba a ocurrir en Sí, aquel momento. en términos de dinero, creo que aquel paso Yamaha le pagó, me parece que fueron 12 millones por irse de No, Honda a Yamaha. las penas eran Y menos. esos 12 millones, Antonio, que lo haremos en otro programa, es exactamente lo que desvirtuó todo el mercado de pilotos. Que ya hablaremos de esto porque es muy interesante. Tengo una tabla hecha donde tengo más o menos las cifras que ganaban todos los pilotos en el 2021 y en el 2022. Y si comparamos esas cifras con lo que se manejó en la época en que Valentino se fue a Yamaha, el mercado ha caído de una manera bestial, bestial. Pero bueno, eso Pero es entonces, tema una para otro pregunta. vídeo. Entonces, lo normal, aunque a Mir ahora le han hecho un recorte importante, pero lo normal es que los pilotos estén aproximadamente ganando por debajo de los 2 millones de euros, los pilotos de MotoGP punteros, los que ganan carreras. Sí, básicamente según mis números que te vuelvo a decir, son bastante aproximados. Sé que saldrá alguno, porque esto no es así, no están a 100%. Vale, no, igual no son al 100%, pero están muy cerca de ese 100%. Te voy a decir que el año pasado, lo tengo que ver en mi tabla, 1, 2, 2, 3. Probablemente había 3 o... Ah, no, no, no. 3, 4. Por encima de los 5 millones. O en los 5 Márquez. millones. Digamos que estaba Quartararo. Digamos que estaba Maverick Viñales. Acabamos de Estaba. decir que Joan Mir. Estamos hablando de cuándo. Maverick empezó la temporada ganando 8 millones más o menos. Porque el año pasado empezó con Yamaha. No, el año ¿No? pasado ya empezó con Aprilia. Eso fue hace 2 años. Fue en el Empezó ya con 20, Aprilia. en el 21. El año pasado hizo la temporada entera. El año pasado empezó con Aprilia, sí, sí. Vale, pues entonces vamos para atrás. En el 21. En Sí. el 21. En el 21, más o 5 millones tenían Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Joan Mir,
obviamente Marc Márquez, y no lo sé, ya creo que por ahí se quedaba algún otro. Pero bueno, vamos a hacer un vídeo de esto y vamos a enseñar Sí, esta venga, si es etapa. mejor, vamos a terminar este de Mir y hacemos Pero uno ahora de... mismo, Antonio, hoy en día, por lo que me han explicado, hoy en día más de 5 millones, básicamente hay dos pilotos. Uno es Marc Márquez, obviamente, y el otro sería Fabio Quartararo. Todos los demás están por debajo. Para que te hagas una idea cómo ha bajado el mercado. ¿Sabes? Mira, lo que te decía, cuando Valentino ficha por Yamaha, calcúlale que se llevó unos 12 millones. ¿Qué pasó? Que lo que hizo fue un piloto subcampeón de la época, español. Claro, él decía, oye, si Valentino gana 12, yo quiero 7. Mira, que casi coincide con el nombre. Yo quiero 7. Y por ahí fue el tema, pero hasta que se han ajustado totalmente los números, ¿no? Esto es un poco la situación actual. Pero bueno, volviendo a Joan Mir, Sí. lo tiene. O sea, pero entonces, por todo esto que me estás contando, o sea, tengo claro que todo eso, bueno, ya lo pensábamos, ¿no? Si no se cerraba el contrato con Honda, podría incluso a lo mejor quedarse sin moto, no sabíamos, en fin, o sea que Mir todo eso lo desestabilizó. Y probablemente el entrar en precario, por decirlo de alguna manera, y encima toca una moto que no va bien, todo esto lo está hundiendo cada vez más. O sea, ahora mismo Mir está lejos de lo que él puede ofrecer. No, y hemos escuchado a Mir explicando lo que él dice. Dice, mira, las caídas, esto lo ha dicho Joan el otro día en Jerez, las caídas se van acumulando en la CPU, Sí, en el disco lo dijo duro con que es esa la palabra. cabeza. ¿Te acuerdas? Del CPU. Sí. Dice, hombre, todavía no es mi caso. Tampoco, no va a decir lo contrario. Dice, pero es verdad que cada caída te hace perder la confianza. Y entonces lo que hemos dicho antes, si tú te caes en los primeros compases de la carrera, o sea, pierdes la confianza, pero no lo sé. Sí, porque además, tal como están ahora puestas en este nuevo formato, tenemos en cuenta que los viernes salimos con la P1, ¿no? Que es un entrenamiento que cuenta para salir y para pasar a la Q2, ¿no? Pero bueno, realmente la que cuenta es la P2, que se supone que por la tarde, después del entrenamiento de por la mañana, estás más preparado. Ya sacrificas parte de esa P2 para clasificarte para la Q2, que creo que no se ha clasificado nunca, me parece, de forma directa. Tendría que mirar ese dato. No sé si en Portugal, pero creo que no. Luego tienes la FP de por la mañana, que es un poco rara, porque está en un horario muy distinto a las carreras, y después ya tienes directamente los clasificatorios y la sprint race. O sea, la carrera cobra mucha importancia, porque la carrera, cuando no tienes todavía por la mano nada, cuando estás todavía intentando averiguar cosas, la carrera te da muchos datos, porque sales con un tipo de configuración, si ese tipo de configuración termina la carrera completa, vienes con una cantidad de datos impresionante. Lo mismo Claro, para claro. desecharla, para que no, para saber lo que pasa al final, para también tú coger esas, o sea, no es lo mismo. Yo he calculado por aquí que me parece que ha hecho el 30 y tantos por ciento de las vueltas que se han dado, el 36% en la carrera larga, o sea, te has perdido un 74%, no, un 64% te has perdido de vueltas, que para tú también cogerle más el truco a la moto, de ir aprendiendo esos secretos, para ir Claro, dándote de cuenta, para ir entender la modificando tus moto. cosas, de entenderla. Claro, Mm. claro. Y después hay una cosa. Yo entiendo a Joan que siendo un campeón del mundo, y claro, las posiciones que estamos hablando es del 15 para atrás en carrera. Claro, yo me imagino que esto le debe dar una angustia o no aceptarlo, ¿sabes? Sí, te voy a contar otro detalle que me acaba de venir a la mente. Además, imagínate, ¿no? Cuando estaba viendo las vueltas donde se cayó y todo esto, su primera caída llega en la primera carrera, que es la Sprint Race de Portugal. En la primera vuelta intentando adelantar a Quartararo. En el 2020, cuando se llega por primera vez al circuito de Portimao, él salía muy mal en parrilla. Llegaba ya como campeón del mundo y él se había clasificado muy mal y todo esto, pero en carrera él quiso enmendarlo y dio una primera vuelta ejemplar.
ejemplar porque adelantó en distintos puntos del trazado donde no se habían visto adelantamientos, donde parecía que ahí no se iba a poder adelantar, él lo hizo. Y cuando salió en esta primera carrera iba un poco con esa actitud, porque realmente si analiza esa primera vuelta, él se cae al principio del último parcial. O sea, había dado bastante recorrido y estaba adelantando a varios pilotos. Y quiso adelantar a Quartararo. O sea, su mentalidad en ese momento era tirar hacia adelante, era ganar posiciones. Y a partir de ahí, bueno, le llega ya la penalización, le llega esto, un chasco tras otro. Y también todo, o sea, nada le está ayudando de todo lo que le ocurre. También la ausencia de Márquez está haciendo que él solo se enfrente al tiburón él solo. Y también es más Antonio, complicado. y no tiene que ayudar ver cómo Alex Rins, ex compañero en un equipo satélite, es capaz de hacer cosas con la Honda que a él ni se le ocurre. No solo eso, sino además con Rins, que es como su vara de medir, ¿no? Porque estaba en su mismo equipo. Sí, un Rins el año paralelismo pasado terminó ganando, este año ha empezado, y Rins porque están en un equipo satélite, porque si no, y Honda es muy cartesiana a la hora de gestionar sus cosas, pero si no, Rins es claramente, o debería ser claramente, el piloto referencia en estos momentos, pero claramente. De hecho, bueno, Mir, dices, mira, ¿no? No, Rins debería ser el por lo de la piloto victoria, referencia. por los resultados que está haciendo, ¿no? Porque en Vale. pista está siendo mucho más efectivo. Mira, Sí. aquí tenemos la Ahora te he clasificación. entendido. La clasificación. Rins es octavo en el campeonato, con todo lo mal que van las Honda. Es verdad que en casi todos los puntos su fuerte los consiguió en Estados Unidos. Pero fijaros dónde está Joan Mir. O sea, Joan Mir es 20º en el campeonato. Claro, con los números que hemos dado es normal. Pero es que, atención, es 20º por detrás de ¿quién? De Marc Márquez. O sea, de Marc Márquez. Por detrás de él están un tal Michele Pirro, que ha corrido un gran premio, Jonas Folger, que ha corrido 2 grandes premios, Raúl Fernández, que no lo está haciendo nada bien, está Stefan Bradl, está Iker Lecuona. O sea, por detrás de Joan Mir, básicamente están los pilotos de pruebas. O sea, yo me imagino que Joan ve esto y se le deben de abrir las carnes. Pues para colmo, bueno, ya lo diremos en la previa del Gran Premio de Francia, pero encima te llegamos a Francia, que para mí es uno de sus peores circuitos y uno de los mejores de Ring, aunque Ring no suele tener buenos resultados allí porque se cae, pero sí que es rápido. Entonces, lo que sí tengo claro es que la brecha ahí se va a abrir otra vez entre ellos dos. Pues esta es la situación de Joan Mir, que obviamente pues no nos gusta, porque es un campeón del mundo, porque un campeón del mundo no merece verse en esa situación. Pero te digo una cosa, con la experiencia de Paul Espargaró, con la experiencia de Alex Márquez, lo tiene crudo, lo tiene crudo. Mira, otra cosa que te quería comentar de Mir. Mir gana el título de Moto3, que lo gana de forma espléndida, indiscutiblemente el mejor esa temporada. Y pasa a Moto2, y desde que llega a Moto2, él se muestra muy competitivo. Y ocurre una cosa que a principio de temporada también me parece que ocurrió a partir de Jerez, o sea, muy a principio de temporada. El equipo Mark Van der Straten tuvo ahí un problema con lo de Stefan Prein, ¿te acuerdas que pasaron ahí una serie de cosas? Aquello se desestabilizó un poco y un caos, y los resultados tan ascendentes que llevaba Mir se quedaron en resultados mediocres. También es cierto que enseguida él cerró el contrato con Suzuki de MotoGP y él ya sabía que el año siguiente iba a estar en MotoGP y todo esto. Y podría ser que todas estas cosas nos estén dando pistas o no hayan ido dando pistas a lo largo del tiempo de que Mir es un piloto que o lo tienes todo muy, muy por la mano, muy centrado en esto y en esto, o al final se desestabiliza. Sí, es como si la historia se repitiese. Yo he hablado alguna vez con Joan de su paso por Moto2. Y entonces él me dice, bueno, la gente me critica y tal, pero es que no se dieron cuenta que el equipo se desmontó a mitad de temporada, se dividió en dos, su grupo de mecánicos, más que por la moto, estaban preocupados por buscarse un trabajo para el año siguiente, que es exactamente lo mismo que pasó en Suzuki. Pasó el año pasado. Exactamente lo mismo, igual. Por eso esas situaciones yo nunca las he echado en cuenta, ¿no? Por eso siempre, de hecho el año pasado hice un artículo, ¿te acuerdas? Que llamaba
Honda necesita más a Mir que a Mir a Honda. Y en aquel momento lo Es pensaba verdad. ciegamente. Y lo sigo pensando ahora, no sigo pensando que Mir es el piloto ideal para estar en esa posición. Incluso más Sí, que pero Rin, no, aunque no Rin el hace esos Mir de resultados. ahora, Antonio. No el Pero claro, Mir de ahora. no pensaba que Mir iba a caer tanto, no me lo esperaba. Y sobre todo, como hemos contado al principio, ¿no? Caída a principio de carrera. Y es que hay una, dos, tres, en 4 ocasiones no ha llegado a dar ni una sola vuelta. Es que eso no puede ser, ¿sabes? Claro. Bueno, pues nada, veremos Bueno, a ¿y qué salida ver. tiene, y qué salida puede tener Mir de esto? No, la salida pasa por terminar las carreras. O sea, aceptar terminar el 14, el 13. Aceptarlo porque a partir de ahí solo puede crecer. O sea, no puede hacerlo peor. No le pueden ir peor las cosas. Esto me está Y recordando dos cosas que esto, ahora te cuento. pero su salida, aparte de que, mira, yo no creo que los ingenieros de Honda encuentren de repente una mañana una varita mágica. Esto lo No. dice todo el mundo que tiene las carreras, incluso el propio Lucho Cecchinello, que es dueño del equipo satélite de Honda, que conoce muy bien Honda, lo dice 1000 veces. Esto va a ser un proceso de 2 décimas aquí, 1 décima allí. Es que es como tiene que, o sea, no existen milagros en las carreras. Sí, y aprovechar que hay en algunos circuitos que se unen los astros de las características de la Honda con las características del circuito y va bien, como ocurrió en Estados Unidos. Pero me he acordado aquí de dos detalles, de dos cosas que, una muy reciente, que Pedro Acosta hablaba del año pasado, ¿no? Y decía que llegaron su cuerpo técnico, se sentó con él y dijo, oye, mira, no te puedes caer al principio de un entrenamiento o al principio de una carrera porque es que perdemos ya todo el fin de semana, porque ya esa tanda la echamos por tierra, Correcto. no sabemos nada, vamos perdiendo la puesta a punto, tú no vas evolucionando, tú no te vas adaptando a la categoría y eso no puede ser así, eso no te lo puedes permitir. Claro. Y eso es lo mismo que también le dijo, que lo comentamos en un vídeo, porque esto recuerdo haberlo dicho hace poco, Jeremy Vargas, cuando llega Valentino Rossi a 500, ¿no? En el año 2000, y llega el equipo de Duhan, ¿no? Y era caída, caída, caída. Y llegó Vargas y le dijo, mira, me da igual la posición en la que llegues, pero tráeme la moto al box. Me da igual, pero tráemela. Empieza a traerla al box. Y a partir de ahí, él fue construyendo, ganando esa confianza, y también el cuerpo técnico cada vez entendía más lo que necesitaba Valentino. Y si no hubiera sido por aquel comienzo desastroso de temporada, todos sabemos que hubiera acabado luchando por el título. Fue subcampeón Pues, y lo tiró. pues ese yo creo que es el único camino que tiene Mir. Ese Mm. o robarle una Ducati a alguno Pero de es los que, equipos y pintarla. pero si es que los pilotos no... porque mira, hablando de las Ducati, Honda está ahora mismo en la misma situación que Ducati estaba antiguamente cuando solamente iba bien con Stone. Me acuerdo de Marco Melandri, que había sido subcampeón del mundo con la moto satélite, que había apretado a Valentino. Llega a Ducati y parecía, bueno, el fin de Melandri. El fin de Melandri. Y bueno, Nicky Hayden, me acuerdo yo cuando dejó la Honda para irse a la Ducati y le preguntaron, pero bueno, estás viendo que la Ducati solamente va rápido en manos de Stone. Dice, mira, yo solo veo cómo me adelantan en la recta. Yo quiero esa moto. Y no hizo nada con ella. Qué Entonces, bueno. que al final hay muchos pilotos que ahora, que en aquel momento la Ducati era cortadora de cabeza y ahora está haciéndolo la Honda. Bueno, pues nada, nos quedamos por aquí deseando que Joan Mir encuentre la salida del túnel Y aparte, en porque Le todavía Mans, quedan circuitos que a él le van bien. Le Mans no, pero luego viene una que serie de son, circuitos que a él va a ir mejor. Pues bueno, Austria es un circuito donde él va muy rápido. Ahí consiguió su primera victoria en grandes premios, ahí estuvo a punto de ganar en MotoGP. Sí, en fin, hay circuitos en los que él lo hace muy bien, ¿no? Ese es uno de ellos. Pero, por ejemplo, Francia no lo es. Pero después de Francia todos no le van mal. Luego hay otro circuito horrible para él, que es el Silverstone. Pero quitando Silverstone y Francia, los demás suele ir bien. bueno, pues a ver si cambia la tendencia, el fin de semana lo veremos. Gracias por estar ahí, seguimos grabando y hablando. Hasta luego. Hasta la próxima.